Hola, bienvenidos a nuestra clase número 9 del módulo número 3. Quiero felicitarte en primer lugar por estar llegando hasta este punto y es muy bueno que hayas perseverado, que estés trabajando y estás ya a punto. Esta es la penúltima clase que vamos a estar tomando y es una clase muy importante porque si tú recuerdas lo que hemos estado hablando en es la estrategia de ganar. Y cuando hablamos de ganar no estamos hablando, una vez más te digo, de ganar dinero, de ganar cosas materiales, sino que nuestra estrategia es para ganar almas. Recuerda de que ese fue el mandamiento que nuestro Señor Jesucristo nos dejó: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Que nosotros vayamos y hagamos discípulos. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos y eso es lo que nosotros estamos aprendiendo y desarrollando estrategias para poderlo hacer. Y hoy yo quiero que sepas que vamos a hablar de un tema muy importante en esto que es la estrategia del ganar, porque vamos a estar hablando acerca de lo que es la visión celular. Y quizás tú puedas pensar y decir, ¿qué es eso de células? Eso me suena como a ciencias naturales, biología y todo eso. Pues es muy parecido a eso que tú estás diciendo. Y ahorita vamos a mirar un poquito acerca de qué es lo que la palabra del Señor nos habla acerca de la visión celular y cómo es que nosotros la llevamos a cabo para poder ganar almas para Cristo. Y no solamente ganar almas para Cristo, pero discipularlas, que ese es el mandamiento que Dios nos dejó. El mandamiento no es solamente ganarlas, que sean salvas, pero que también puedan crecer, que se puedan ser discipuladas y que se convierta en un ciclo donde esto está pasando constantemente. Y creo que lo hablamos la semana pasada. Y mira lo que dice el texto de esta semana, porque es muy importante que lo recordemos. Y dice el Mateo 9:35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y cuando yo leía este versículo, yo decía, nuestro Señor Jesucristo fue bien móvil. O sea, fue como ambulante, no fue como esas personas que van y se ponen en un lugar, hacen una casita, una sinagoga, un templo, como lo quieras llamar, y ahí que toda la gente venga a mí. Dice que Él era el que andaba recorriendo aldeas, sinagogas, ciudades, pueblos, por todos lados andaba el Señor Jesucristo haciendo lo que el Padre lo había enviado a hacer, a predicar las buenas nuevas de salvación, a ganar a las personas para Cristo. Así es de que hoy, antes de comenzar la reunión, como siempre, vamos a poner ese tiempo en las manos de Dios para que sea Él el que hable a nuestras vidas y que podamos aprender. Y que recuerda que todo lo que hablemos no sea solamente teoría, pero que lo podamos llevar a la práctica. Amén. Padre, en este momento estamos delante de ti. Te doy gracias, Dios, por la vida de cada persona que está conectada en este momento para tomar esta clase. Oramos, Señor, para que seas tú quien habla a nuestras vidas, a nuestros corazones y que juntos podamos aprender. Hoy es un tema muy importante, Señor, porque hablaremos acerca de lo que es la visión celular y cómo nosotros lo usamos como esa estrategia para ganar, para discipular, para poder establecer tu reino en esta tierra, Señor. Y oro, Señor, para que cada uno de nosotros podamos estar dispuestos y disponibles, Señor, para llevar a cabo la obra que tú nos has encomendado. En el nombre de Jesús, ponemos este tiempo en tus manos y declaramos, Dios, desde ya que somos más que vencedores y bendecidos en ti, Jesucristo. Amén y amén. Como siempre, queremos encontrar algunos objetivos de la clase, que es lo que vamos a aprender el día de hoy. Y hay 3 objetivos que son importantes para cada uno de nosotros. Recuerda que siempre los puedes encontrar en tu folleto en la primera página de la clase de esta semana. Tú vas a poderlos tener. Pero el número 1 es conocer el fundamento bíblico de lo que es la visión celular. Número 2 es diferenciar los roles de cada persona que participa en una célula. Y número 3, ¿cuál es el beneficio que las células o la visión celular trae a la iglesia y al reino de Dios? Entonces es muy importante de que juntos podamos aprender todo esto. Espero que ya hayan hecho su tarea acerca del evento evangelístico que van a hacer, que están haciendo y que ahora que ya ustedes fueron y compartieron la palabra del Señor con otras personas y ganaron almas para Cristo, ¿qué van a hacer con esas personas? Y es aquí donde entra esta estrategia de las células para poder entender. Y mira, si tú recuerdas, en el libro de Hechos hablábamos acerca de cómo la gente se reunía en las casas. ¿Recuerdas cuando Pedro predicó y dice que 3,000 personas fueron salvas?
y después otras 5,000 personas. Y cuando nosotros hablamos de esas cantidades de personas, sabemos de que no había un lugar tan grande para poder tener a todas esas personas. Si fueras como el día de hoy, nos quisiéramos tener un auditorio, una arena donde queremos llevar a toda la gente para que estén en la iglesia reunidos, pero en aquel tiempo no había algo así. Entonces, claro, lo que hacían ellos, dice que se reunían por las casas, en los templos, en las sinagogas, donde pudieran. Ahí ellos se reunían para poder aprender, para ser discipulados, para poder tener esa convivencia, para poder tener esa confraternidad entre hermanos en Cristo, para poder desarrollar ese carácter de Cristo en ellos. Entonces es muy importante de que ellos lo estaban haciendo. Ahora, vamos a ver por qué hablamos acerca de la visión celular, y lo primero que tenemos que entender es que es una célula, ¿no? Porque si no, pues nos quedamos así, célula de celular como este, ¿no? El celular, pero no estamos hablando de un celular como este, sino de una célula, un microorganismo que es vivo. Entonces, si vamos a la definición secular de qué es una célula, dice: la célula es la unidad estructural y funcional de los seres vivos. Los organismos formados por una sola célula se denominan unicelulares. Si están formados por más, son pluricelulares. La célula eucariota tiene el citoplasma compartimentado y el ADN protegido en el núcleo. En otras palabras, una célula es algo que está cubierto, es un microorganismo o una unidad estructural viva. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Ahora, nuestro cuerpo está formado por muchas células. Nuestra piel está formada por muchas células. Y muchas células hacen nuestro cuerpo completo. En el reino de Dios, cuando nosotros hablamos acerca de células, estamos hablando de pequeños grupos que formamos para poder desarrollar el evangelio, para poder desarrollar a las personas. Es donde hay un pastoreo de uno a uno más cercano, porque imagínate que quisiéramos tener, no sé, 1,000 personas en la iglesia y que el pastor tuviera que visitar a las 1,000 personas y pastorear a las 1,000 personas a nivel personal. Pues sería muy difícil, no sería fácil. Pero a través de las células hay líderes establecidos, pastores, que están ahí en esa célula trabajando y tienen ese contacto personal con las personas. Entonces, definamos entonces qué es una célula. La célula dice que son pequeños grupos de personas que se reúnen una vez a la semana para crecer espiritualmente. Este crecimiento está basado en la palabra de Dios. Y te lo acabo de decir, ¿no? En el libro de Hechos podemos ver cómo la gente se reunía por las casas y lo hacían constantemente. Y así fue como la iglesia empezó a crecer. Ahora, también la célula o la visión celular es la estrategia de crecimiento y multiplicación del reino de Dios en la tierra. Es cumplir con la gran comisión que nos ha sido establecida. Cuando nosotros tenemos células, lo que hacemos es de que estamos teniendo un mayor alcance para poder alcanzar y para poder tener más impacto en diferentes personas a un nivel más cercano. No a un nivel así nada más de lejos, a un nivel en el que nunca vas a tener un acercamiento con un líder, sino que es algo que está cerca constantemente ahí. Ahora, en esa célula lo que nosotros hacemos es que llevamos a cabo los 4 pasos de nuestra visión, que es ganar, consolidar, discipular y enviar. Ganar, recuerda, es cuando la persona entrega su alma al Señor Jesucristo. Consolidar es asegurarnos de que la persona está desarrollando el carácter de Cristo en su vida y que también está bien segura de qué es lo que está haciendo. En otras palabras, es como cuando un bebé nace, ¿verdad? No nomás nace y ahí lo dejas, no, tienes que estarlo cuidando, tienes que estarlo alimentando, tienes que dar a lo mejor esa lechita, algo muy, muy ligero, tienes que traerlo bien cubiertito para que no se vaya a resfriar, para que no le vaya a pasar nada. A lo mejor lo vas a tener que cargar y llevarlo de un lado a otro porque no puede caminar. Espiritualmente también tenemos que consolidar a esas personas. Y después dice que es el tiempo de discipular. Discipular es llevarlos para que ellos puedan imitar el carácter de Cristo y desarrollarlo en su vida. Entonces aquí ya empiezan a aprender todo lo que es la doctrina, lo que son las reglas, lo que la palabra de Dios nos habla, lo que la palabra de Dios nos dice y qué es lo que tiene que hacer. Y por último, ya que fue ganado, fue consolidado, está discipulado, está preparado para ser ¿qué? Enviado
para que ese mismo círculo vuelva a surgir y unas personas más puedan venir a los pies de Cristo. Entonces es por eso que es tan importante que la visión celular se lleve a cabo. Entonces, esto no es un invento de una persona, esto no es algo que a alguien se le ocurrió nomás hacer, es una estrategia que en nuestro mismo, en la palabra de Dios encontramos que Jesucristo, Él hacía. Si tú recuerdas, dice que Él fue a la casa de Zaqueo, Él fue a la casa de Jairo, fue a la casa de Lázaro, a donde Marta y María, a la casa de Pedro, a muchos lugares Él iba. O sea, Jesús no estaba solamente diciendo, no, aquí yo tengo mi sinagoga y aquí tiene que venir la gente. Él iba y estaba con ellos. Ahora, cuando iba, por ejemplo, a la casa de Zaqueo, cuando fue, si tú recuerdas, dice que tuvo una conversación cara a cara con él, de tal forma que Zaqueo fue transformada su vida y que dijo, Señor, si en algo he pecado o algo he robado, yo lo devuelvo todo, y no solamente eso, voy a restituir hasta con 4 veces a las personas con las que les he quitado. Hubo una transformación, ¿por qué? Porque hubo un acercamiento personal de Jesús con ellos. A la casa de Pedro fue, y fíjate, sanó hasta la suegra de Pedro. Entonces, cuando nosotros vamos al nivel celular, al nivel de las casas, nosotros podemos entender de que estamos teniendo ese alcance y ese contacto personal con las personas. No es solamente un predicador o el pastor dando un mensaje a muchas personas y que la gente se va y no tiene ese tiempo para poderse conectar con alguien, con un líder, con alguien directo. Entonces, siempre en las células va a haber un líder que va a empezar a trabajar y te va a ayudar para hacer esto. Ahora, dentro de las células también algo que hacemos es que nos preocupamos por mantener el fruto. En otras palabras, lo que Dios ha puesto en tu vida queremos que esté trabajando, que lo estemos cuidando, que lo estemos cultivando para que pueda generar más fruto. Y es muy, muy importante de que nosotros lo hagamos. Ahora, quizá tú te estás preguntando, bueno, ¿y cuántas personas van a una célula? Pues una célula consta de 3 personas mínimo y 15 personas máximo. Porque tampoco quieres tener una célula de 100 personas, porque entonces ya pierde el sentido de ser personal y de cara a cara y en una casa de hacerlo o en un solo lugar, ¿verdad? Ya no se puede hacer tan así. Ahora, lo que queremos es decir de 3 a 15 personas máximo, y cuando están 15 personas y llega la número 16, es tiempo de multiplicar la célula. Y fíjate lo que dije, multiplicar, no dividir. Porque muchas veces pensamos, entonces dividamos la célula mitad para acá y mitad para allá. No, nosotros nos multiplicamos. Así como cuando nosotros, no sé si te has dado cuenta, pero cuando tú te cortas la piel, dice que entonces a veces nos queda la carne así al vivo ahí. Pero si tú te das cuenta, después de unos días, las células se vuelven a formar, se multiplican y otra vez vuelven a cubrir esa cortada que estaba ahí. Ahora, nosotros lo que hacemos es que también no nos dividimos, sino que nos multiplicamos, crecemos. Entonces, de ahí, de esa célula donde están esas 15 personas, se va a agarrar una persona que ya tiene más tiempo y se va a enviar para que vaya y abra uno. Y no nomás uno, quizás pueden ser 2 o 3 que se pueden ir. Imagínate, de 15 personas, ahora van a surgir un potencial de 45 personas. Entonces es bien importante de que nosotros podamos llevar a cabo esta visión celular. Por eso lo llamamos grupo celular, grupo celular o visión celular. ¿Por qué? Porque lo que son grupos pequeños donde se está cultivando y desarrollando un discipulado a nivel personal con cada persona. Ahora, ¿cada cuánto se hace una célula? Las células se llevan una vez a la semana. Ese es el tiempo. Se tiene que disponer de un tiempo, un lugar, un espacio donde te vas a juntar con esas personas y hacerlo como una cita donde tú vas a estar ahí listo para poder recibir. Así como muchas veces hacemos una cita a una persona o con algún hábito que tenemos de, no sé, algún pasatiempo o algo, así nosotros tenemos que hacer una cita para poder estar en nuestra célula una vez a la semana. Ahora, ¿cuál es el propósito de una célula? El propósito es crecer espiritualmente. Ahí es donde tú vas a poder tener ese tiempo de hacer preguntas. Si tienes alguna duda, si algo no entendiste, si en el tiempo que estás haciendo tu devocional cruzaste por alguna palabra que no entiendes o no pudiste entender el significado de qué es lo que Dios te quiere hablar, ahí es donde tú puedes hablar con tu líder y entre todos juntos
hablar, orar y que el Señor les pueda a enseñar, mostrar qué es lo que necesitas o dónde necesitamos crecer. Entonces es muy importante de que nosotros entendamos de que el propósito de cada célula es crecer espiritualmente. Ahora, ¿en qué se basa este crecimiento? Se basa en la palabra de Dios. En una célula no es para vender productos, no es para promocionar mi empresa, no es para decir, bueno, vamos a tener un tiempo de comida y eso y lo otro. No, es tiempo para que nosotros podamos crecer espiritualmente y que enseñemos la palabra del Señor. Es muy importante. Mira lo que dice Hechos capítulo 6, verso 7. Dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer en una célula? Tenemos que aprender a crecer espiritualmente. Está basado en la palabra de Dios. Ahora, ¿quiénes forman una célula? Muy importante que entendamos esto. Lo primero que tiene que haber es un anfitrión, un líder, un Timoteo y los miembros. Ahora, el anfitrión es quien ofrece o abre su casa para que la gente pueda venir. La misma palabra lo dice y él es como el host, es la persona donde va a ser el que va a recibir a las personas. Ahora, hay un líder que no tiene que ser necesariamente el anfitrión. El anfitrión puede ser solamente el que abre su casa y el líder es la persona encargada. Es con lo que dice, ¿no? Un líder es al que las personas siguen. Es la persona responsable por estar pastoreando de cerca a todos y cada uno de ellos. Ahora, el líder no tiene que estar haciendo el trabajo él solo. El trabajo de cada líder en la célula es preparar un Timoteo. Así como Pablo tenía un Timoteo al que enseñó, al que preparó, al que animaba para que se preparara y que avivara el fuego del don que Dios que estaba en él. Así también tenía que estar las personas. Nosotros tenemos que tener un Timoteo que es la persona con madurez para poder ser la mano derecha del líder. Es muy importante. Y los miembros pues son las personas que van a llegar. Y ahí pueden llegar personas nuevas, personas que tienen mucho tiempo a lo mejor en la iglesia, personas que no tienen tanto tiempo. Esos son los miembros. Pero tu trabajo y tu deseo en una célula debería ser cada día decir, si yo solamente soy miembro, yo quiero llegar a ser un Timoteo. Y si soy un Timoteo, yo quiero ser un líder. Y si soy un líder, yo voy a ser un anfitrión también. Nosotros tenemos que desear ser esas partes. Entonces, es muy, muy importante de que nosotros vayamos y que tengamos esas personas en la célula. Entonces, dijimos, se compone de 4 personas. Es el anfitrión, el líder, el Timoteo y los miembros que están llegando cada semana a la reunión. Entonces, recuerda de que dijimos que esto es basado en la palabra del Señor y que es lo que el Señor hacía. Y mira lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 9 y verso 10. Y aconteció que estando Jesús sentado en la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. ¿En dónde estaba? En la casa. ¿Estaban con quién? Con los discípulos. Si te fijas, ahí estaba un anfitrión que estaba recibiendo a Jesús, estaba Jesús que era el líder y estaban ¿quién? Los Timoteos que eran los Timoteos, ¿no? Los discípulos. Y por último dice, había publicanos y pecadores que estaban sentados. Esos son los miembros, porque ellos estaban llegando a esa célula que estaba ahí. Entonces, claro que en ese momento no estaba diciendo Jesús, bueno, vengan a mi célula aquí, allá. Pero estamos viendo la base bíblica de lo que Jesús estaba haciendo. No solamente eso, pero también en Marcos 5:19 dice que más Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. En otras palabras, ve a tu casa con los tuyos y testifica de lo que Dios ha hecho. Cuando nosotros vamos a la célula es para que nosotros podamos testificar y pueda constar con otras personas de qué es lo que Dios está haciendo en la vida de nosotros, de tal forma que ellos también puedan crecer y su fe pueda ser afirmada. Y por último, en 1 Corintios 6:19, nos habla también acerca de lo que está en las células. Es muy, muy importante de que nosotros podamos entonces estar trabajando, porque a través de las células es como nosotros nos extendemos, es como nosotros podemos tener más alcance, es como podemos multiplicarnos y como podemos llegar a muchas más personas. Ahora, la importancia de una célula es que nosotros podamos tener éxito
en la iglesia a través de las células. En otras palabras, nosotros vamos a crecer a través de las células. ¿Por qué? Porque mucha gente quizás no vaya a querer venir a una célula. Pero cuando nosotros lo invitamos, a la iglesia, ¿por qué? Porque tienen a lo mejor un prejuicio ya acerca de la iglesia. Pero cuando tú lo invitas a una célula, quizás las personas son más abiertas y ahí es donde nosotros vamos a poder enseñarles lo que la palabra del Señor nos enseña. Y por último, déjame te digo esto porque es muy importante de que lo tengamos. En las células son el fundamento para que nosotros podamos formar un equipo de trabajo y para poder llevar a cabo la visión de predicar el evangelio a toda criatura. Cuando tú eres parte de una célula, es como un campo de entrenamiento para que tú aprendas y pronto tú puedas estar llevando también a cabo esta visión con las demás personas. Es por eso tan importante de que la iglesia tenga células. Especialmente ahora que estamos viviendo esta pandemia, imagínate que no tuviéramos células. Imagínate que no estuviéramos conectados, que no tuviéramos líderes que están al pendiente de otras personas. ¿Qué es lo que iba a pasar? La gente iba a estar esperando a que el domingo o que el pastor llamara a toda la gente para poder hacer las cosas. Pero a través de las células podemos seguir y continuar como iglesia trabajando aún durante la semana porque gente está creciendo y está siendo discipulada y pastoreada de cerca. Entonces, en el corazón de Dios están las células. Lo podemos ver en el libro de Hechos, en el Nuevo Testamento, cómo Jesús lo hizo y cómo nosotros también tenemos que implementarlo en nuestra vida para que podamos crecer y podamos multiplicarnos y así de esa manera, a través de esa estrategia, ganar muchas almas para el Señor Jesucristo y establecer el reino de Dios en esta tierra. Así es de que no lo olvides, es importante de que nosotros tengamos nuestra visión celular trabajando al 100% en nuestra iglesia. Dios te bendiga, gracias por poner atención a esta clase. Recuerda, la tarea para esta semana es entregar tu reporte de la salida evangelística. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Y qué se requiere en ese reporte? Tienen que poner cuál fue la actividad, quiénes participaron, cuántas personas ganaron para el Señor Jesucristo, los nombres de esas personas, los contactos, para que ustedes mismos puedan empezar a trabajar y empezar a desarrollar células donde gente pueda venir a los pies de Cristo. Así que no lo olvides, esa es la primera parte de tu tarea y también tener tu resumen de domingo, resumen de grupo de celular y también tu devocional todo el tiempo. Que tengas una excelente semana, que Dios te ayude y si tienes cualquier duda, cualquier pregunta, no dudes en contactar a tu maestro para que pueda ayudarte y pueda clarificarte cualquier duda que tú tengas. Dios te bendiga.